Por lo menos 40.000 peregrinos se apostaban esa tarde radiante del 13 de mayo de 1981 en la Plaza de San Pedro, para escuchar la tradicional alocución de su santidad Juan Pablo II en audiencia general de los miércoles, que versaba sobre el 90º aniversario de la encíclica Rerum Novarum, promulgada por el Papa León XIII en 1891. Ese día tenía un matiz especial, pues se cumplían 64 años de la primera aparición de la Santísima Virgen en Fátima, y por eso campeaba en la explanada un espíritu festivo amenizado por grupos musicales que formaban parte de las delegaciones que provenían de todo el mundo. De pronto se escuchó una estruendosa ovación que anunciaba la aparición del pontífice a bordo del campero que le servía de papamóvil, y al terminar la primera vuelta, los aplausos y los vivas ensordecedores encubrieron el sonido seco de los 4 disparos que a quemarropa le descerracó un hombre enjuto y de mirada fría llamado Mehmet Ali Agca, quien pretendió escabullirse entre la multitud, pero fue detenido mientras el Papa Juan Pablo II sangraba y se desvanecía con una expresión de beatitud inimaginable en un hombre en esas circunstancias. Un año después, el Santo Padre engarzó en la corona de la Virgen de Fátima la bala que ella desvió para salvarle la vida. Karol Józef Wojtyła, nacido el 18 de mayo de 1920 en Wadowice, Polonia, quedó huérfano a los 9 años y para entonces ya había fallecido su hermana. En 1932 perdió a su hermano mayor y en 1941, cuando ya vivía en Cracovia, su padre, que era suboficial del ejército polaco, murió a manos de los nazis. Hasta ese momento se había destacado como estudiante, deportista, ajedrecista y pretendía estudiar filología en la Universidad de Jagiellonica, pero la invasión alemana lo empujó a trabajar en canteras, en fábricas de productos químicos, y aunque estaba fichado por la Gestapo, logró eludirla refugiándose en una buhardilla. Este encierro reforzó su aplazada vocación religiosa, que hizo efectiva en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, al ingresar al seminario clandestino del cardenal de Cracovia, Stefan Sapieha, quien lo ordenó sacerdote en su propia capilla arzobispal el 1 de noviembre de 1946. Y luego lo envió a estudiar al Pontificio Ateneo Angélico de Roma, en el que obtuvo su doctorado en teología, y retornó a Polonia, en donde estuvo en varias parroquias, ejerció como profesor de teología en el seminario de Cracovia, y también en varias universidades, de las que además fue capellán. A la par, desarrolló una valiente evangelización encubierta debido a la persecución de que era objeto la Iglesia por el régimen comunista de la posguerra, lo que le mereció el reconocimiento del Papa Pío XII, que en 1958 lo nombró obispo, y en 1964, en pleno Concilio Vaticano II, en el que desempeñó un papel descollante en torno a la libertad religiosa y al ateísmo moderno, Pablo VI lo designó arzobispo de Cracovia. Y 3 años más tarde, el mismo Papa lo convirtió a sus 47 años en el cardenal más joven del siglo XX. Tras el breve papado de Juan Pablo I, Karol Wojtyła resultó electo Papa a los 58 años, el 16 de octubre de 1978. Con el nombre de Juan Pablo II, comenzó el tercer pontificado más largo de la historia, después de San Pedro y de Pío IX, y además era el papado de un no italiano, el primero desde Adriano VI en 1522, y además el papado más fructífero, pues a lo largo de sus 27 años que duró, San Juan Pablo II acudió a 129 países en 104 viajes e hizo 144 visitas pastorales dentro de Italia. Redactó 14 encíclicas, creó 232 cardenales, beatificó a 1.340 personas, elevó a los altares a 483 santos, más que todos los canonizados en los 5 siglos precedentes. Sentó las bases de la Iglesia moderna, dándole vuelo al espíritu del Concilio Vaticano II, pero manteniendo intactos los principios milenarios del catolicismo. Enfrentó con denuedo al comunismo y fue determinante en el derrumbe de ese sistema político en 1989, y le alcanzó el tiempo a San Juan Pablo II para escribir varios libros, entre los cuales Cruzando el umbral de la esperanza, Don y Misterio, Tríptico romano, Meditaciones, Memorias e identidad, y el de poesías Levantaos, vamos. A pesar de padecer Parkinson y otras enfermedades derivadas del atentado que sufrió en 1981, San Juan Pablo II se mantuvo estoicamente en la silla de San Pedro,
hasta su fallecimiento ocurrido el 2 de abril del 2005 y 9 años después fue canonizado por el Papa Francisco. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Juan Pablo II que nos enseñe a soportar con alegría los sufrimientos para la gloria de Dios.